sobre, sobre procesamiento del lenguaje natural, que es una característica que tiene la inteligencia artificial para, como vamos a ver a continuación, para interpretar y poder procesar el lenguaje humano. Prácticamente, como algo que comenté en la sesión anterior, la inteligencia artificial tiene la capacidad de entender una conversación de la misma manera que la estamos teniendo en este momento. La inteligencia artificial tiene la capacidad de interpretar el contexto de esa conversación, identificar cuántas personas hay en esa conversación, identificar algunas características de la persona, como vamos a ver, y poder transcribir esa conversión a texto y hacer un análisis. Y brindar mayor información. Básicamente eso es lo que nos permite hoy el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, recordemos los acuerdos que teníamos con estas sesiones, participación activa dentro de lo posible, y los animo de verdad a que puedan encender sus cámaras, así los puedo conocer también, y eso sería para poder compartir de mejor manera estas sesiones. Así que si tienen alguna pregunta, comentario, si pueden encender su cámara y hacerlo a través del micrófono, será más que bienvenido. Y recuerden esto del concepto de modo de aprendizaje continuo, de que los conceptos, conocimiento que vean en estas sesiones, traten de ver dónde pueden aplicarlo en su día a día y después traigan ese descubrimiento a la próxima sesión. De esa forma, de esa forma van a poder retener los conocimientos y van a encontrarle mayor valor. Así que si podemos hacer eso, va a ser mejor para ustedes principalmente. Entonces hoy estamos en la segunda sesión. Como ya he dicho al comienzo, vamos a hablar de procesamiento del lenguaje natural. La tercera sesión va a ser de Computer Vision, que va a ser el próximo martes. Y vamos a tener la última sesión el viernes de la próxima semana sobre ética y responsabilidad. Eso más o menos para que tengan idea de los próximos temas. Entonces, vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural. Recapitulando un poco lo que vimos en la sesión anterior, recordemos el concepto de inteligencia artificial, que lo que intenta es reproducir las características humanas para interpretar información, para interpretar un contexto y poder tomar decisiones. Es decir, lo que intenta imitar es el funcionamiento del cerebro humano al momento de analizar datos y ejecutar acciones, en este caso de manera automática. El Machine Learning está dentro de lo que es el concepto general de inteligencia artificial, y lo que aquí, como vimos en la sesión anterior, lo que aplica es fórmulas matemáticas, diferentes algoritmos, diferentes métodos estadísticos, que lo que hacen es poder analizar los datos y poder encontrar, como hemos visto, patrones, tendencias, clasificar datos, y todo ese tipo de acciones que puede realizar la información artificial a través de los datos que recibe como entrada. Y lo que vamos a profundizar hoy, para la redundancia, es en el Deep Learning, o el aprendizaje profundo, que es un concepto que está dentro de Machine Learning, y aquí es donde hablamos de las redes neuronales. Las redes neuronales lo que buscan imitar es el comportamiento del cerebro humano, cómo se conectan nuestras neuronas en el cerebro y cómo se activan en diferentes momentos para realizar acciones, ¿sí? Entonces, en este caso, tienen la capacidad, las redes neuronales, de aprender de manera automática, a diferencia del Machine Learning, que hay que entrenarlo un poco. Quizás no, definitivamente el Machine Learning requiere mayor entrenamiento que una red neuronal, pero una red neuronal tiene la capacidad de, con un pequeño set de datos, poder aprender mucho más que el Machine Learning. Y eso es lo que veíamos en la sesión anterior con esta gráfica. El rendimiento de los algoritmos tradicionales de Machine Learning, como la regresión lineal, entre otros, tienen si bien es un rendimiento muy superior a nosotros como personas, como seres humanos,
tiene un cierto límite, como pueden ver en la línea azul. Sin embargo, cuando pasamos al mundo de las redes neuronales, podemos ver que este rendimiento se dispara exponencialmente. Y ahí es cuando podemos aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial, y es donde vemos las aplicaciones que tenemos en la actualidad. Una de ellas es el procesamiento del lenguaje natural, con una mayor capacidad que los algoritmos tradicionales, porque también podemos hacer el procesamiento del lenguaje natural o el reconocimiento de imágenes con los métodos tradicionales, con el machine learning. Pero la capacidad de análisis, de procesamiento de ese tipo de algoritmos está limitado, como vemos aquí. En cambio, con la aplicación de redes neuronales, los alcances y el valor que tenemos ahí es mucho mayor. Por eso hemos visto, o estamos viendo, las diferentes aplicaciones que tenemos en la actualidad. Un gran ejemplo de eso es ChatGPT, que es lo que vamos a ver más adelante, donde anteriormente habíamos tenido algún contacto con alguna solución como Alexa, como Google Home, por ejemplo, que nos dan o con el mismo smartphone que le podemos hablar y que nos dan unas respuestas limitadas. Limitadas en el sentido de la forma en que las transmite. Parece un robot, y es evidente que hay un robot detrás de eso, pero vemos con la aparición de ChatGPT que prácticamente responde como una persona. Entonces, esa diferencia es lo que ustedes están evidenciando aquí, en esta gráfica, ese crecimiento exponencial que tenemos con las redes neuronales. Entonces, esto va a seguir evolucionando, mejorando. Hoy tenemos capacidad de crear imágenes de manera automática con la inteligencia artificial, crear textos, crear videos, crear música, y eso va a seguir evolucionando hasta un punto donde va a ser muy difícil distinguir aquello que fue creado con la inteligencia artificial y aquello que fue creado con humanos. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Entonces, veamos un poco a profundidad sobre las redes neuronales. Recordemos que dentro de lo que es la inteligencia artificial teníamos el Deep Learning, y el Deep Learning ha provisto de mejoras significativas lo que es Computer Vision, que va a ser el tema de la próxima sesión, el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que vamos a ver hoy, y el reconocimiento de texto, que también, reconocimiento de una conversación, que también está estrechamente relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Y hay otras aplicaciones que vamos a ver también hoy, como la inteligencia artificial generativa, que nos permite generar diferentes tipos de contenidos de manera automática. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Por mostrarlo simplemente, es esto. Ahora vamos a ver cómo funciona con un ejemplo en tiempo real, pero lo que ustedes ven aquí es que tenemos diferentes variables. Del lado izquierdo, eso vendría a ser el input que recibe la red neuronal. Esto no es más que datos. En este caso tenemos la edad, el salario, la educación, la ubicación de la persona, la compañía donde trabaja, y podríamos tener n variables adicionales, ¿sí? Dependiendo de nuestro modelo de datos que utilicemos para la red neuronal. Ahora, la característica que vemos aquí es que tenemos una primera capa de neuronas, ¿sí? Donde dice N1, N2, N3, N4, esa vendría a ser la primera capa de las redes neuronales, ¿sí? Perdón, de una red neuronal. Lo que vemos es que cada dato que tenemos en la izquierda, cada variable, está conectado con cada una de las neuronas que tiene a continuación, en la próxima capa. Eso es lo que se conoce como full mesh o red completa, digamos, donde todos los nodos están conectados con cada uno de los datos. Y luego tenemos unas capas ocultas dentro de la red neuronal, se le llama así, donde podemos tener n cantidad de neuronas. Es lo que vemos ahí como N5 y N6. Entonces, luego tenemos una neurona o una capa final, que podría ser una o más neuronas, y tenemos una decisión final, o un resultado final, mejor dicho. En este caso, lo que se está mostrando aquí es que, dada una serie de variables que tienen que ver con un perfil de un cliente, por ejemplo, la red neuronal me va a determinar cuál es la probabilidad de compra de un
de un cliente dadas esas características, dada ese perfil. Podría decirme en un 70%, en un 80%, en un 90%, basado en sus datos históricos. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Yo podría interpretar los datos históricos con una red neuronal y saber cuál va a ser la próxima decisión que tome el cliente si es que yo le doy diferentes incentivos. Es decir, si le doy un descuento de un 10%, si se lo doy un día martes, si se lo doy a las 10 de la noche, si se lo doy a través de un dispositivo móvil, si se lo doy a través del sitio web, etcétera. Yo voy a mejorar esa decisión de compra y voy a, lo que buscan todas en las empresas, asegurar que el cliente me prefiera un producto como servicio y que siga prefiriendo mi marca. Entonces, lo que yo hago con una red neuronal, aquí tiene un ejemplo muy simple, es básicamente optimizar ese proceso de decisión del cliente y darle esa personalización necesaria, pudiendo simular diferentes escenarios, darle los estímulos y la personalización necesaria para que finalmente esa decisión sea la que yo estoy buscando. Eso lo podemos ver en diferentes aplicaciones. Ya mencioné la semana pasada el caso de Netflix, donde Netflix acomoda el contenido o lo muestra dependiendo del perfil del usuario. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Netflix, si ustedes entran con un perfil, van a ver una portada diferente a si entran con otro perfil. ¿Por qué? Porque puede ser hay diferencias entre el historial de visualizaciones, diferencias entre el sexo de la persona. Entonces, para generar mayor interés en la visualización, lo que hace es mostrarte una portada diferente de manera automática. Incluso hasta puede cambiar el tráiler de esa serie o ese contenido. La intención es justamente esto, que tú reproduzcas el contenido y te quedes en la plataforma. Entonces, eso detrás tiene una red neuronal que va aprendiendo automáticamente para darte aquello que maximiza tu probabilidad de seguir consumiendo el contenido. Giselle, ¿tienes algún comentario? Sí, pregunta. Sí. Con este tema de las redes neuronales, como lo que pretende es como optimizar la decisión de compra del usuario, según entiendo. Este sistema de redes neuronales en algún momento del lado de marketing podría ser utilizado tomando ventaja las denominadas improntas, que son como más que todo esos recuerdos que todos los seres humanos tenemos desde pequeños. Y, por ejemplo, un niño que ha nacido y ha crecido con la marca Disney, por ejemplo, es muy difícil como generar, que el cerebro genere otro tipo de impronta. ¿Podríamos utilizar el tema de las redes neuronales para como para persuadir esa decisión de compra en algún momento? Este es un ejemplo. ¿Sí? La red neuronal no se aplica solamente para analizar la decisión de compra. ¿Sí? Este es un ejemplo, pero la aplicación es diversa. Las aplicaciones que tienen son diversas. Desde eso hasta analizar problemas muy complejos. De hecho, por decirte algo bien complejo, el genoma humano se descifró a través de la inteligencia artificial. Entonces, va a depender del contexto y del caso. Pero con base a lo que me acabas de comentar, es decir, si tú tienes los datos de ese, pues, de ese perfil, de ese niño o de ese usuario, de esa persona, y sus gustos y sus preferencias, lo tienes dentro de una base de datos, o los puedes capturar a través de un sistema en vivo, a través de lo que la persona va interactuando constantemente, sí podrías persuadir a la decisión de compra, de consumo de un producto o de un servicio. ¿Por qué? Porque le vas a dar el estímulo necesario para que la decisión sea la que tú estás buscando. En este caso sería que compre un producto o un servicio. Pero recuerda que tanto en las redes neuronales como en los algoritmos tradicionales, el principal insumo son los datos. Entonces, si tú tienes los datos previos que los has capturado desde una aplicación, los has capturado de tu base histórica de ventas, de clientes, ese es el insumo principal y necesario para que la red neuronal funcione. Entonces, si no tienes los datos previos, no va a funcionar esto de manera automática. Siempre necesitas una base de datos mínima para poder empezar a trabajar, ¿sí? Y eso, a mayor cantidad de información, la red neuronal va a mejorar considerablemente.
en la predicción, en el resultado de esa decisión. Entonces, lo que tú necesitas son los datos. No es que lo vas a... la red neuronal los crea de la nada, sino que son datos que existen previamente y que esos son los datos que se analizan para dar un resultado, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, totalmente. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, esto es una representación simple de una red neuronal. En unos minutos vamos a ver un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos juntos de lo que se puede hacer, pero así es como funciona. En la estructura de la red neuronal, recuerden, trata de imitar al cerebro humano, en cómo se procesa la información, cómo se procesan los datos. Las diferentes capas que vemos aquí se van activando, como vamos a ver a continuación en un ejemplo en tiempo real, se van activando dependiendo del estímulo que necesite para activarse. Entonces, dentro de cada neurona hay una función matemática, que es una función de activación, que se activa dependiendo del dato que reciba. Y así va modelando los datos y dando un resultado. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural, como podemos ver aquí, es la unión o la intersección entre lo que ya hemos visto de inteligencia artificial, el lenguaje humano y la aplicación de lo que es la computación, básicamente la ciencia de la computación, para poder interpretar naturalmente, como su propio nombre lo dice, una conversación, ¿sí? Ya sea en un texto, que pueda estar en un archivo de texto, en un documento Word, en un PDF, o en una conversación en tiempo real. Entonces, de esa manera se puede transcribir y analizar. Dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, tenemos el NLP, que es el procesar el lenguaje, es decir, poder leer y procesarlo. Después tenemos la generación del lenguaje natural, que es el NLG, que es lo que hace ChatGPT, es decir, a través de un input. Recuerden que siempre hay un input, en este caso es una pregunta, que nosotros le hacemos a ChatGPT, y a través de esa pregunta genera texto, genera mayor contenido basada en esa pregunta. Entonces interpreta las características de la pregunta, el contexto de la pregunta, hace un análisis semántico, hace un análisis de palabras claves, y en base a eso da una respuesta. Por eso eso es lo que vemos actualmente con las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y el otro punto es el entendimiento del lenguaje natural. Es decir, que de manera, a medida que van evolucionando estas redes neuronales, estos diferentes algoritmos y tecnologías, lo que hace es poder entender con mayor precisión. Ejemplo de esto es lo que tenemos con Siri o con Alexa, que le damos una orden que ejecute música y lo va a hacer, que reproduzca música en un dispositivo que tengamos conectado, o que reproduzca una serie de televisión en Netflix, por ejemplo, o que nos dé información del tráfico, o que nos dé información sobre las próximas actividades que tengamos en el calendario. Eso lo puede hacer porque interpreta naturalmente el lenguaje y da eso, activa una acción automática que es dar esa información. Entonces, cuando unimos todos estos tres puntos clave, es el procesamiento del lenguaje natural o NLP. Y eso vamos a verlo más a detalle, que lo que podemos tener como input puede ser un texto, como vemos aquí. Si recuerden que siempre hay un input, tenemos un video, podría ser un video, podría ser un audio. Entonces, esos datos de entrada que yo le doy, o esa información de entrada que yo le doy a la inteligencia artificial, va a hacer diferentes actividades dependiendo de lo que yo esté buscando. Por un lado tenemos la extracción de las relaciones. Tiene la capacidad de entender si las personas que están en una conversación, qué relación tienen. Son padre-hijo, madre-hijo, esposo y esposa, cliente, vendedor, universidad, alumno. Tiene la capacidad de interpretar eso basándose en las palabras claves. Después lo que va a hacer es clasificar el contexto de esa conversación, es decir, de qué se está hablando. Está hablando de algún problema de atención al cliente, está hablando de alguna conversación académica, está
una persona solicitando información sobre un viaje hacia tal destino, entonces hace ese análisis contextual. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial pueda brindar mayor información y más acertada, más específica, dependiendo de ese contexto, como vamos a ver. El otro punto es el procesamiento del lenguaje de manera cruda, como se dice, es poder capturar todas las palabras de la conversación y después empezar a hacer un análisis semántico, empezar a hacer un análisis de palabras claves, considerando todo lo que se ha dicho dentro de la conversación. El otro punto es la extracción de entidades, que quiere decir es que reconoce las personas que están dentro de una conversación. Es decir, podría identificar si esa persona es un profesor, si esa persona es un cliente, como dije anteriormente, si esa persona está hablando con una universidad, como ya hemos dicho, y ponerle una etiqueta de una entidad. Aquí hay una persona número 1, que es un hombre, persona número 2, que es una mujer, entidad número 3, que es una universidad, porque consideremos que esto podría ser que está hablando con un chatbot, pero detrás está representando a alguien, que podría ser una empresa, una universidad, o incluso los chatbots que tenemos en el gobierno. Algunos servicios de entidades públicas utilizan o ya están utilizando el procesamiento de lenguaje natural. Pedro, tienes la mano levantada. Sí, gracias, Ezequiel. Solo una pregunta rápidamente acá en este slide. Digamos, dentro del Natural Language Processing entraría también los algoritmos que utilizan, por ejemplo, Google para hacer translation de un idioma a otro. ¿Y en qué clasificación entraría en este slide? Correcto. Buena pregunta. Sí, en ese caso, lo que hace es procesar, entender las palabras y en qué idioma se está hablando. Eso también es procesamiento del lenguaje crudo, como está aquí en la parte inferior, para poder entender a través del análisis semántico. En análisis también incluso hace un análisis de, ya esto es más profundo, pero lo que hace es un análisis de la fonética. Entonces, analiza el audio y cómo se va graficando ese audio, es decir, los decibeles y demás, y todo ese tipo de variables que hay dentro de un audio, y lo compara contra un audio previo que representa esa palabra. Por ejemplo, si yo digo hello, o digo travel, trip, no sé, estoy viajando, plane, ticket, diferentes palabras, eso tiene una representación digital que es, digamos, cómo se representa digitalmente un audio. Entonces, esto es un poco lo que hace Spotify, ¿sí? Shazam, para reconocer las canciones. Entonces, compara la firma digital de ese audio y de esa manera lo identifica. ¿Sí? Dicho de manera muy simple. Y también eso permite identificar el idioma de la conversación, ¿sí? Poder clasificarlo aquí del tópico, pero también clasificar el idioma en el que se está hablando. Ya lo vamos a ver más a detalle, pero más o menos de esa forma es que lo hace. Después, el algoritmo de Shazam tiene algunas particularidades muy específicas, porque al principio fallaba mucho, después ellos encontraron que lo que ellos hacen es determinar qué tan lejos está una nota de otra, ¿sí? Una nota musical. Y eso representa una firma digital del audio, y después lo que hace es comparar esa firma digital. O sea, toma ejemplos de tiempo, 3 milisegundos, 5, 10, 2 segundos, 3 segundos, por eso a veces tarda un poco más que en otros momentos, y compara esa firma digital considerando qué tan lejos está una nota de otra. Cada canción tiene una representación digital dentro de la base de datos, la compara y te da automáticamente el resultado. Lo mismo, por eso puede hacerlo tanto para una canción en español, una canción en inglés, en francés, en portugués, o en cualquier idioma donde haya tenido datos previos, ¿no? Entonces, de esa manera es como se reconoce no solamente lo que se está diciendo en una conversación, en este caso una canción, sino también en el idioma en el que se está hablando. Luego tenemos, me había quedado la entidad de extracciones, la extracción de entidades, que es
persona 1, persona 2, persona 1 mujer, persona 2 hombre. Eso es reconocer las entidades que hay presentes en una conversación, y también, y eso unido con lo anterior, que es la relación que hay entre esas entidades. Y otro punto muy importante, que seguramente ustedes lo deben conocer, que es el análisis del sentimiento. Sentiment analysis, lo deben conocer en otro contexto, ya vamos a llegar ahí, pero lo que hace es aquí la inteligencia artificial, a través del procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de la conversación, es poder determinar si la persona está feliz, si está enojada, si está de manera neutral, si mantiene de manera neutral, basándose en palabras claves. Si yo estoy enojado, voy a pronunciar determinadas palabras, eso está en la base de datos, lo compara, e incluso midiendo en los decibeles de la voz. Entonces, si yo elevo el nivel de la voz, eso es una firma digital distinta, como hemos visto anteriormente. Entonces, la inteligencia artificial dice, bueno, de todos los casos que se ha tenido en un servicio de atención al cliente, por ejemplo, las personas que han solicitado o que han hecho un reclamo, mejor dicho, se tienen determinada firma digital, determinados decibeles en que se ha desarrollado esa conversación. Entonces, de esa forma puede determinar cómo se está sintiendo esa persona y poder brindar información contextual. En este caso, cuando hay una persona de por medio que está hablando con el cliente, le brinda esa ayuda contextual a la gente de un centro de contacto, por ejemplo, o incluso si estamos hablando en un contexto de un chatbot, darle información basada en cómo se siente el cliente en ese momento. Entonces, aquí, esto es un caso real de una empresa que yo trabajé hasta el año pasado. Esto es un servicio que se llama Conversational Intelligence, que lo que hace es justamente cuando dos personas están hablando, como vemos aquí, que es un poco lo que he comentado anteriormente, hace una transcripción, permítanme usar el entero. Aquí, hay una conversación entre dos personas, entonces automáticamente, a medida que se inicia esa conversación, la inteligencia artificial va analizando automáticamente toda esa conversación, transcribiendo, como hemos visto anteriormente, de manera cruda toda la conversación, haciendo un análisis de entidades, la extracción de entidades, la extracción de las relaciones de esas entidades, reconociendo las palabras claves y analizando, como vemos aquí, el sentimiento del cliente o cómo se siente en ese momento, basándose en el comportamiento y las palabras claves que utiliza y el nivel de la voz. Entonces, eso dispara acciones automáticas. Esto se analiza en tiempo real, es decir, en lo que dura esa conversación, y genera una acción automática que le brinda a la gente del call center información complementaria que va a ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Porque tradicionalmente, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? El agente del call center lo que hace es buscar dentro de una base de datos, escribiendo algunas palabras claves, buscando en el perfil del cliente. Eso toma tiempo, por eso a veces una llamada a un centro de contacto puede durar o 5 minutos o 1 hora, dependiendo del caso. Y eso sucede, bueno, aquí en Perú, donde yo estoy, sucede mucho, donde para dar de baja un servicio puedes estar bastante tiempo al teléfono. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial aquí es darle esa ayuda contextual, es decir, va a recibir un pop-up, una ventana emergente con esa ayuda contextual para la gente del call center, para que brindarle la información de manera automática. Entonces, por ejemplo, si el cliente está llamando y está diciendo, quiero hacer un reclamo por la última compra que yo he tenido, bueno, automáticamente te va a aparecer en una ventana emergente a la gente con los detalles de la última compra. Cuándo fue, qué compró, qué fue el monto, el medio de pago y toda la información que haya sido registrada en la base de datos con relación a esa compra. Entonces, ahí ya ven ustedes que automatiza el proceso, mejora los tiempos de atención y brinda una mejor experiencia. Incluso esta solución que nosotros hemos desarrollado, lo que hacía también es asignar a veces a un supervisor de manera automática, en el caso, o sea, le aparecía la ventana emergente, derivar a tal supervisor, la gente aceptaba,
y automáticamente lo deriva. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial detecta que el cliente está necesitando información especializada o incluso está mostrando a través del Customer Sentiment Analysis que está enfadado y que ya requiere otro tipo de atención. Entonces eso todo se hace de manera automática y es mucho más fluido, mucho más rápido. Y después toda esa conversación, que en este último punto que ustedes ven aquí, que era lo que vimos anteriormente, que era el procesamiento en crudo de toda la conversación, se guarda en las aplicaciones y en el CRM o ERP de la organización. Entonces, esa información guardada de una llamada sirve como retroalimentación para las siguientes llamadas. Entonces, el agente de call center va a marcar si la información provista ha sido útil y demás, y de esa forma, o si no fue útil, y de esa forma la inteligencia artificial aprende y da mejores resultados. Como hemos visto, la inteligencia artificial se nutre de mayor cantidad de datos. Mientras más se interactúe con la inteligencia artificial o con este tipo de soluciones, va a funcionar cada vez mejor. Entonces, esta es una de las soluciones que nosotros hemos diseñado hace un tiempo. Esto hasta el año pasado estaba disponible solo en el idioma inglés, pero ya estaba trabajándose para que se haga en otros idiomas también. Y el Sentiment Analysis lo que hace es automáticamente, esto seguramente lo han visto ustedes, de hecho también como clientes de otras empresas, donde recibimos esa información, si es positivo, neutral o negativa la experiencia, y aquí vemos que la inteligencia artificial lo que hace es reconocer algunas palabras claves, en este caso fantástico, aquí, bueno, sí, supongo, y el otro no ha sido útil, entonces eso se etiqueta y se reconoce como positivo, neutral o negativo. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial de manera automática. Entonces también en este contexto lo que podrías decir, darte ayuda contextual y decirle a la gente de call center de cómo se siente el cliente. Y en base a eso tomar una mejor decisión. ¿Alguien está levantando la mano? Soy Luis de Semaco y Walmart, sí, por ejemplo. Amazon también tiene ese tipo de soluciones. Y incluso en los aeropuertos yo he visto algunos lugares donde tienes que poner carita feliz, carita enojada o neutral. Bueno, pero en este caso sería interpretarlo de manera automática, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Otro punto que tenemos muy importante es, y seguramente todos han tenido o han usado en algún momento ChatGPT, es la IA generativa. ¿Por qué vemos ahora la IA generativa y no la vimos antes? Porque, como vemos aquí, se necesita grandes volúmenes de información. Entonces, hasta que no ha aprendido correctamente, no se ha podido optimizar para que dé resultados acertados o con cierto porcentaje de acierto. Es decir, podría ser en un 90% o más, 95%, pero siempre recuerden ustedes el concepto de sesgo y de varianza, que siempre va a estar presente en los datos. Entonces, a veces vemos que soluciones como ChatGPT fallan, ¿sí? O dan información inconsistente o dan información que es incorrecta. Entonces, bueno, eso se da por el sesgo. Pero esta IA generativa la vemos ahora porque se ha podido procesar grandes volúmenes de información que antes no se tenían, se ha podido entrenar correctamente estos algoritmos para que funcionen debidamente, con billones, estos son miles de millones de parámetros, y un concepto que vimos anteriormente es el aprendizaje no supervisado, es decir, con datos, recuerden ustedes, que no son etiquetados previamente. Entonces, una vez que este tipo de algoritmos funciona correctamente y tiene el entrenamiento adecuado, tenemos una pregunta, ponemos aquí, ¿cómo estás? Que es como input. Aquí usa un tipo de red neuronal, no voy a entrar en eso porque es técnico, pero se llama Transformer. Hace todo el análisis, como hemos visto anteriormente, genera una respuesta y la brinda. Pero aquí ustedes ven que responde prácticamente como si fuera una persona. Esa es la diferencia evolutiva que hemos tenido con la inteligencia artificial generativa. Entonces aquí vemos cómo funciona un poquito, muy simplificado, cómo funciona ChatGPT. Recibe una pregunta, se analiza esa pregunta y se le da una respuesta basándose en el contexto de esa pregunta,
y en el idioma, porque si yo le pregunto en español me va a responder en español de manera automática. El otro caso es la generación de imágenes. ¿Y cómo funciona eso? Tenemos un ejemplo de una base de datos de imágenes que funcionan como entrenamiento de la inteligencia artificial, de las redes neuronales. Ese es un ejemplo. Con esas imágenes de entrenamiento, la red neuronal aprende a las características básicas. Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle con Computer Vision en la próxima sesión, de cómo funciona esto, pero se analiza cada característica de la imagen. Cada neurona puede analizar una característica diferente, o cada capa de neuronas analiza una característica diferente de la imagen y puede determinar, por un lado, identificar y, como vemos aquí, generar una nueva imagen. Entonces, lo que se le agrega aquí es lo que se conoce como un ruido aleatorio o random noise, que lo que hace es agregarle una pequeña distorsión a esa imagen, aleatoria. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen que tiene características de la imagen anterior o una imagen que ya existe en la base de datos, pero que la está mostrando de manera diferente. Por eso vemos la inteligencia artificial que genera caras de personas que no existen, porque están manipulando imágenes previas. Y también tenemos imágenes que sí existen, pero que le agregan características específicas. No sé si ustedes vieron esa imagen del Papa, que tenía que estaba con una ropa muy particular, y que era, no me acuerdo de qué marca de alta costura, y bueno, esa imagen se viralizó, pero había sido creada con inteligencia artificial. Entonces, puede agregar características, puede modificar características de la cara, o puede representar a alguien que exista, pero siempre va a tener una pequeña variación, y eso es lo que tenemos como resultado. Y esto es una de las grandes aplicaciones que tenemos en la actualidad con la IA generativa. Entonces, la IA generativa lo que nos permite es generar contenido visual, imagen, video, diseños, generar audios, voces o música, generar textos, que es lo que hace ChatGPT, y para los programadores lo que hace es generar código para programar aplicaciones, programar software. Entonces, eso es lo que nos permite la IA generativa. Eso, sí, el Papa, gracias Edgar, el Papa con un abrigo de Valenciaga, correcto. Eso es lo que se generó. Entonces, como su propia palabra lo dice, la IA generativa lo que hace es generar diferentes tipos de contenido. Entonces, lo que vemos aquí es esto, ChatGPT, donde los chatbots tradicionales me respondían muy robóticamente, como pueden ver aquí. Quiero comprar una chaqueta que cuesta $200, y lo hice muy, digamos, de manera no humana. Lo hice con free shipping is available from 49 euros. Y listo. Pero aquí vemos que ChatGPT ha evolucionado y ahí lo hace de manera natural, muy similar a como lo haría una persona. Y eso es por la evolución que hemos tenido con las redes neuronales. Antes de pasar a los casos de uso, voy a mostrar algunos ejemplos. Permítanme rápidamente, por una cuestión de tiempo, permítanme compartir aquí. Un segundo. Aquí está. Entonces, aquí tenemos cómo funciona una red neuronal. Una red neuronal simple, yo le puedo agregar más neuronas, más o menos, dependiendo de la complejidad del problema que yo esté abordando, y aquí yo le doy play, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto de datos, esto es muy simplificado, pero aquí yo tengo un conjunto de datos de entrada, que son estos, que es un círculo, y yo tengo que esperar que la inteligencia artificial represente los datos de la misma manera, en este caso. Y ustedes ven cómo se va activando, por este lado, se va activando determinada neurona, que son los que están remarcados en azul, y va pasando información hacia la siguiente capa. Y se va activando, como ustedes ven, porque está más oscuro, tanto en naranja como en azul. Entonces, así es como funciona. Recibe una entrada, un estímulo, se activa una neurona, toma un camino determinado, esta neurona se activa o no, pasa a la siguiente capa, se activa esta neurona o esta otra, y da un resultado. Como ustedes pueden ver aquí,
en un principio el gráfico, los datos de entrada no se asemejaban a esto, pero ahora la red no la aprendió de manera automática y me muestra los datos igual a los datos de entrada. Es decir, representando los puntos azules por dentro y los anaranjados por fuera. Básicamente, así es como funciona la red neuronal. Aquí tenemos otro tipo de datos, y si le damos play, esperamos unos segundos, la red neuronal va aprendiendo, esa es lo que yo mencionaba, la característica de que aprenden automáticamente, y me va separando los puntos, la gráfica, en base a los colores. Ahí ya vemos que aprendió rápidamente. Yo podría agregarle más capas, más neuronas, para problemas más complejos, eso es lo que se hace en la vida real. En un caso real, esto es un ejemplo gráfico de cómo funciona, y la red neuronal aprende, y aprende en este caso a graficar los datos que yo le he dado de entrada. ¿Sí? Así es como funciona. Por otro lado tenemos ChatGPT, seguramente ya lo conocen, pero por ejemplo, si yo quisiera pedirle cosas muy específicas, más allá de las preguntas simples, yo le podría decir, crea un guión para un chatbot que proporcione respuestas rápidas y útiles a las preguntas frecuentes de los clientes sobre los productos y servicios. Entonces, le hago esa pregunta, veo que ChatGPT me responde, hola, bienvenido, bueno, me está mostrando una conversación, ¿sí? De lo que podría suceder en un escenario común, y yo en base a eso puedo optimizar mis respuestas de atención al cliente. Otro caso puede ser, desarrolla un plan de mejora para el servicio al cliente, y vemos aquí que aquí vemos claramente el procesamiento de lenguaje natural, yo se lo he colocado como una frase normal de una conversación entre personas, y me ha dado una respuesta. Entonces yo le dije que desarrolle un plan para mejorar la velocidad y la eficiencia del servicio al cliente. Me muestra los pasos que yo debería seguir, y podría yo tomar esto como referencia para armar mi plan. Otra cosa que no sé si muchos saben, pero yo le podría decir, muéstralo en formato tabla, y aquí me muestra ya de manera diferente la estrategia y las acciones que yo debo realizar. Este es un ejemplo. Yo también puedo pedirle a ChatGPT que actúe como determinada persona, que actúe como un cliente enojado, podría decirle, o incluso podría pedirle que me muestre una respuesta explicada para un niño de 11 años, una persona adulta, una persona con un conocimiento técnico, dependiendo de la pregunta que yo le realice, y adapta de manera natural la respuesta a esos parámetros que yo le he dado como entrada, ¿sí? Entonces aquí vemos que le he pedido en formato tabla, y rápidamente me lo armó lo mismo que vimos anteriormente aquí está más fácil de entender a través del formato tabla. Entonces le puedo pedir datos, puedo pedir información. Recuerden que si ustedes usan ChatGPT, está actualizado hasta el 2021, hasta noviembre de 2021, si no me recuerdo. Toda la información posterior a eso no está presente en la actualidad, así que hay que tener eso en cuenta, pero es muy útil para buscar información de manera rápida. Giselle, ¿tenías alguna pregunta? Sí, es relacionado a lo que nos mostró de las redes neuronales. Sí. En este sistema, en este software existe, bueno, las redes neuronales, pues me imagino yo que la cantidad o qué tan grande sea como el mapa, dependerá del objetivo que busquemos, pero ¿han Correcto. encontrado como un número máximo donde ustedes digan, esta es la capacidad máxima en una red neuronal, o es un número infinito? No, eso va a estar limitado por el hardware, básicamente. Si tú detrás tienes hardware en la nube o hardware propio, perdón, servicios en la nube o hardware propio, la limitante va a estar por ahí. Siempre va a haber un costo asociado a esos recursos que tú utilices. No hay una solución única, porque depende mucho de los datos de entrada. Depende del tipo de datos, si son los correctos, si están bien, si están limpios, como vimos anteriormente, en la sesión anterior, de la importancia de la limpieza de los datos, eliminar un poco el sesgo, y todo ese tipo de variables para optimizar el resultado. Pero no hay un número único que tú te digas, esto va a resolver todos tus problemas, pero
las personas que conocen un poco de ciencia de datos, de inteligencia artificial, van a saber más o menos cuál es la arquitectura base o cantidad de neuronas que necesitas y de capas para poder analizar un problema con determinada complejidad. Y a veces con pocas capas puedes llegar a un buen resultado, pero a medida que el problema es más complejo, ahí ya necesitas mayor cantidad de capas, mayor cantidad de recursos para que la red neuronal aprenda automáticamente. Y esa es la diferencia, o sea, va a depender de los recursos que tú tengas a disposición. Ese va a ser el límite. Si tú tienes recursos infinitos, podrías tener una red neuronal infinita, pero eso no sucede en la vida real. Muy bien, gracias. Aquí. Bueno, teníamos ChatGPT para generar texto. Les recomiendo, si no lo han hecho hasta el momento, que experimenten con ChatGPT, lo que pueden hacer con ello. Aquí hay otras herramientas, yo sé algunas que visualmente, o sea, la interfaz es muy simple, hay otras que, si bien dan mejores resultados, son más complejas de ver visualmente. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, bueno, aquí voy a decir que me dé una imagen aleatoria, me dice que me va a mostrar una ventana que representa un robot. Así que vamos a ver cómo lo hace. Aquí ustedes pueden pedirle, se pueden poner creativos, es decir, cualquier cosa que puedan imaginarse ustedes lo pueden representar a través de la inteligencia artificial. Entonces, aquí vemos un vitral con un robot, por ejemplo. Y eso lo hace de manera automática, en cuestión de segundos. Esto yo lo puedo usar para material gráfico, para comunicaciones internas, y de manera rápida tengo una imagen única que no se ha utilizado en otro lugar. Entonces, a ver, voy a utilizar otro ejemplo. Aquí dice un astronauta que está montando un caballo. No sé, lo muestro así aleatoriamente porque, bueno, podría ocurrirse cualquier cosa, pero esto es parte también de los mismos creadores de ChatGPT, se llama DALL-E, y aquí me muestra una imagen rápidamente. Un poco como se lo expliqué anteriormente, aquí lo hemos plasmado prácticamente. Entonces, si alguna imagen me gusta, si no ya puedo yo definirle un estilo, agregarle un estilo, puede ser un estilo clásico, un estilo de cyberpunk, por ejemplo, diferentes opciones, o un estilo moderno, o que se parezca a la pintura de determinado autor, de estos famosos, por ejemplo, puede ser un estilo de Van Gogh, por ejemplo. Yo le puedo dar ese tipo de instrucción a la inteligencia artificial y me va a adaptar la imagen a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces vemos que en cuestión de segundos tenemos una imagen que de lo que nosotros necesitamos, y en cuestión de segundos la podemos utilizar. Y otro caso, quizás no tan conocido porque todavía necesita algún refinamiento, de algunas soluciones que funcionan mejores que otras. Yo podría decirle a este servicio de inteligencia artificial que me cree una presentación, por ejemplo, un caso de estudio, vamos a poner acá para TELUS, que ofrece servicios de inteligencia artificial. Vamos a ver si lo veo. Para tener como ejemplo, aquí me pone algunos parámetros más que yo podría cambiarle. El nombre de la empresa, la industria, etcétera, para que me adapte un poco la presentación. Y yo le doy generar. Aquí. Ahí está. Le doy generar. Esperamos unos segundos. Y va a comenzar a crear mi presentación. Esto es lo que ustedes ganan, es tiempo, básicamente, para hacer una presentación, o incluso podrían hacer un video, podrían insertar las imágenes que hemos generadas anteriormente aquí, podríamos insertarlas en la presentación. Podría yo enseñarle a la inteligencia artificial el estilo que yo tengo para realizar presentaciones, darle parámetros, darle presentaciones que yo ya he creado previamente, de esa forma adapta el estilo y me muestra diferentes variantes. Esto todo de manera automática. Ahí ya tengo una presentación animada. Vamos a esperar unos segundos más que ya termina. Y rápidamente tengo una presentación que es lista para usar. Le cambio algunas palabras claves, algún contenido, algunas palabras y ya la tengo lista. Pero
la parte más engorrosa de crear una presentación, ya la tengo creada en cuestión de minutos. Mientras esto termina, voy a compartir lo otro, la última parte de la presentación, permítanme, porque ya estamos con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los usos que ya hemos visto? Ya lo mencionó, si mal no recuerdo, Edgar, o el nombre no recuerdo bien, la traducción en tiempo real, que es el procesamiento, nos permite el procesamiento del lenguaje natural. Aquí, el filtrado de email, como si yo mando spam, hay detrás un mensaje que puede interpretar a través de la inteligencia artificial, se aplica para los filtros de spam para que sean más efectivos. El sentiment analysis, que ya vimos, cómo se siente el cliente en una conversación. Los chatbots, que también hemos visto un poco, y con la evolución que va a tener ChatGPT, porque la herramienta ChatGPT se puede conectar hoy en día a los sistemas empresariales, aprender del contexto de nuestra empresa y dar respuestas personalizadas basándose en las características de nuestros productos y servicios, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer actualmente. El monitoreo de las redes sociales, disparar alertas automáticas si hay personas que están haciendo un reclamo a través de las redes sociales. Eso lo puede hacer el procesamiento de lenguaje natural, hacer lo que es el texto predictivo, hacer búsquedas en línea. Pero creo que hay alguien que tiene activado el micrófono, no sé si lo puede silenciar, creo que es Ana Gabriela Rodríguez, por favor. Gracias. Búsquedas en línea, análisis de documentos, asistentes inteligentes, como hemos visto con Google, con Alexa, con Siri, esos son los asistentes virtuales que interpretan la conversación y nos dan acciones automáticas, nos dan mayor información y se puede automatizar todo el proceso. Esos son los casos principales que tenemos de procesamiento de lenguaje natural. Pero lo que más se está utilizando y lo que se va a utilizar es la inteligencia artificial generativa, como es el caso de ChatGPT. Entonces, y aquí vemos todas las aplicaciones que tenemos para diferentes tipos de contenidos en relación a la IA generativa. Por ejemplo, generar texto, aquí tenemos ChatGPT, que ya lo hemos visto, pero hay también herramientas de Google, hay herramientas de Facebook, hay herramientas como una muy conocida que se llama Hugging Face, y el contexto para que se aplica: marketing, ventas, soporte, servicio al cliente, para tomar notas, para escribir. Después tenemos para generación de código, ChatGPT, como mencioné anteriormente, me genera código para los programadores, etc. Después, como hemos visto recién, DALL-E para generar imágenes, que puede ser para las redes sociales, para diseños gráficos, que yo utilizo en mi organización. Después, lo que es speech, hacer hacer diferentes tipos de voces, por ejemplo, para que, bueno, algunas se utilizan en estos videos de YouTube que hay. Muchos creadores de contenido en YouTube utilizan una voz alternativa y lo modifican con este tipo de inteligencia artificial. Después, para editar video también hay otras soluciones, modelo de 3D, y también para juegos. También hay la aplicación de juegos, música, audio. Entonces ven que ustedes están transformando la inteligencia artificial, cómo interactuamos, cómo trabajamos en nuestro día a día, y ese es el impacto que está teniendo tanto en la actualidad como en el futuro. Así que no hay industria que no va a ser modificada en su forma de operar con la inteligencia artificial. Por eso hablábamos del rol en la primera sesión y la importancia de prepararnos para todo este uso de estas diferentes herramientas. Entonces, esto es todo lo que tenías para compartirles el día de hoy. Dejo espacio unos 5 minutos más, debido a que comenzamos unos 5 minutos más tarde, para que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, y poder compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias. Y recuerden, si quieren conectar por LinkedIn, lo pueden hacer para hacerme alguna pregunta que quede por fuera de esta sesión. Permítanme si ya terminó, mientras van haciendo alguna pregunta, si ya terminó la presentación. A ver. Aquí, bueno, aquí ustedes ya pueden ver que la presentación terminó de crearla. Puedo mostrar presentar y veo que está animada, es animada. Entonces yo tengo una presentación simple, rápida,
para lo que yo necesite. Eso lo puedo hacer a través de la IA generativa, en este caso en el contexto de texto, como hemos visto, y el contexto de imágenes, y en este caso para el uso de una presentación corporativa, una presentación de negocios que podría yo ganar tiempo para optimizar el tiempo, básicamente. Eso es el mayor valor que tiene la inteligencia artificial. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario antes de culminar. Todo claro, perfecto, gracias Giselle. Las fotos con ChatGPT son libres de derechos de autor. Bueno, ahí todavía hay temas que se tienen que resolver, pero en principio son de uso libre. Hay algunos que están reclamando derechos de autor, pero todavía son de uso libre. Pero ahí va a haber seguramente legislación en ese sentido para ver qué se puede usar y qué no. Hasta el momento, todo lo que se genere es de uso libre y lo pueden usar en cualquier medio gráfico, porque es muy raro que ustedes creen una imagen, así le pongan las mismas palabras, la IA genere la misma imagen que me otorgó a mí, basándome en la misma instrucción. Seguramente va a haber una distorsión. Recuerden el concepto de random noise, o de ruido aleatorio, que eso, como es aleatorio, siempre va a haber una diferencia entre una imagen y otra. Puede ser similar, pero no va a ser igual. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, la próxima sesión, el día martes, vamos a hablar de Computer Vision. Es un tema muy interesante porque es reconocimiento de imágenes, de video, de ver cómo funciona eso a detalle, o las características principales, y vamos a ver un ejemplo en vivo de cómo se reconoce una imagen y que eso puede ser aplicado en diferentes contextos y situaciones. Así que si no hay ninguna pregunta, agradecerles por el espacio. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el día martes.